La Inquisición tiene muy mala fama entre nosotros, pero son pocos los que saben qué es lo que esa institución significó, sobre todo para ciertos grupos sociales. Esta tarde tenemos el honor de recibir en nuestro programa a la escritora Gabriela Riveros. Ella ha publicado varios libros sobre ese grupo de personajes que vienen de España o de Portugal, finalmente de Europa, huyendo de la Inquisición, huyendo de los antecedentes a esta institución infame, ¿no? Y se asientan o empiezan pues su desembarco en Nuevo León. Bienvenidos a nuestro programa Diálogos Parlamentarios. Es un programa de la Universidad Autónoma de Nuevo León bajo los auspicios de su Secretaría Académica. Gabriela, muy buenas tardes. Ante todo, gracias por estar en nuestro programa. La verdad es que, digo yo, es un privilegio tenerte aquí entre nosotros. Muchas gracias. Tú has escrito varios libros en torno al tema de la presencia de los judíos, ¿no?, en tierras de América, fundamentalmente, bueno, pues, en Nuevo León, Ciudad de México y otros estados de la República. Siempre se consideró que en Nuevo León no había rastros de lo que pudiera ser una comunidad judía, la presencia de judíos aquí en Nuevo León. Esto, pues, parece ser es una suerte de falencia en el análisis historiográfico sobre la región. No es explicable esta ausencia, pero como tú has escrito lo que a mí me parece como una de las grandes novelas del siglo XXI, que es Olvidarás el fuego, y justamente es una historia que se refiere a la presencia de los judíos y a su persecución por parte del Santo Oficio. Quisiera yo que abordaras, en todo caso, lo que ha sido esta historia terrible finalmente, ¿no? Y cómo es que fue lo que te llevó a dar con esta realidad y su estructura en una de tus fantásticas novelas. Gabriela ha escrito, antes que Olvidarás el fuego, otra novela igual sobre un tema semejante que se llama Destierros, y también cuentos, o un cuento que llama la atención, es un cuento temprano escrito a fines del siglo pasado y que se llama Ciudad Mía. Así que, por favor, Gabriela, nos gustará muchísimo saber de tu idea, de tu opinión, ¿no?, de cómo fue que llegaste a escribir esta novela, una novela audaz por su estructura, ¿no?, donde tú misma vas dando cuenta de tu investigación, donde incorporas documentos históricos, ¿no?, escritos por su principal personaje, Luis Carvajal el Mozo. Por favor. Muchísimas gracias y gracias por la invitación a tu programa. Estoy encantada de estar aquí para compartir esta tarde. Gracias a ti. Pues bueno, te voy a contar un poquito, quizá en orden cronológico, como veo ahora que se fueron dando las cosas. Siendo yo estudiante de la carrera de Letras, pedí una beca al Centro de Escritores para escribir un libro de cuentos que se tituló Ciudad Mía, que bueno, ahora la sorpresa es que pronto va a salir una nueva edición con la editorial que ahora ha publicado Destierros y Olvidarás el fuego. Calculo que para octubre lo podremos tener. Y bueno, trabajando, a mí me interesaba mucho como esto que le llamaba yo en aquel entonces, tenía 19, 20 años, una especie como de mitología urbana. O sea,
¿por qué estamos aquí? Además era muy joven, ¿no? Estas preguntas que uno se hace, ¿por qué somos como somos? Y también, ¿qué es lo que no nos dice, ¿no? La ciudad de Monterrey tenía este estereotipo de una ciudad moderna, con chimeneas, con asfalto, de industria, pero ¿qué es todo aquello que no nos dicen? Y trabajando en aquellos cuentos, habrá quien habrá leído uno que se tituló Ven por Chile y Sal, que me llevó a Frankfurt, a la feria y tal. En ese, por ejemplo, yo exploraba las raíces indígenas de la región, que tampoco se habla mucho de ello. Y para escribir el último texto, que se titula Ciudad de Nadie, quien narra esta voz es el territorio donde hoy estamos, donde hoy está asentada la ciudad, es un ente femenino y es una memoria. La ciudad o este territorio está hablándole a una mujer que cae en una zanja, uno de estos días como ahora acabamos de vivir el Alberto, con muchísima lluvia, y está en una zanja que se está inundando, y empieza a escuchar de alguna manera la memoria de lo que este territorio tiene. Y pasan muchos personajes de los que sabemos muy poco, y en algún momento incorporo esta historia de los Carvajal. ¿Por qué? Porque precisamente buscando información poco conocida o de la que no nos hablaban en la escuela, en la preparatoria, en la secundaria, bueno, pues me encontré con la historia de Luis de Carvajal el Mozo, que después cambió su nombre a Joseph Lumbroso. Este joven poeta de origen judío, que es el poeta de origen judío más antiguo de América, que viene con su tío, don Luis de Carvajal y de la Cueva, y su familia, a hacer el norte, a hacer este nuevo reino de León, que era pues un reino enorme, que iba más o menos desde la colindancia donde está el Pánuco, donde colindan Veracruz y Tampico, hasta lo que hoy es Estados Unidos, más o menos el equivalente a unos 8 estados de la República, y bueno, pues viene, y ellos... es una historia larga, es una historia fascinante, terminan procesados y mueren en la hoguera en 1596, muere él a sus 29 años, junto con su madre, con sus hermanas. Y esta historia yo la incorporo de alguna manera junto con estas historias dejadas de lado en aquel cuento. Pero pasa la vida, Abraham, y pasa que uno le da vuelta a la página y escribí de otras cosas, escribí cuentos para niños, esta otra novela que bien mencionas, y la verdad es que lo olvidé. Lo que no olvidé fue empezar a percibir en las conversaciones de la familia, en las conversaciones de los regiomontanos o de la zona, este tema de, el cabrito tiene que ver con una tradición judía. La tortilla de harina, bueno, no es lo mismo que la tortilla de maíz, o sea, el norte es de la tortilla de harina. ¿Y por qué nosotros comemos tortilla de harina y la gente del centro come tortilla de maíz? Bueno, hoy en día ya todos comemos de todas, pero tradicionalmente. Bueno, es que resulta que la tortilla de harina era el antiguo pan ácimo de la Pascua judía. Y poco a poco, ¿no? Cosas que uno escuchaba también de las abuelas, de los abuelos, estas tradiciones de poner piedritas en la lápida en vez de unas flores y tal. De manera que cuando abro en 2017 el periódico del New York Times y encuentro una nota que dice que aparecieron las memorias de Luis de Carvajal el Mozo en una casa de subastas en Manhattan, en Nueva York, y que habían sido robadas más de 80 años atrás de los archivos de la Nación por un investigador. Y lo que asombra de estos 3 manuscritos que aparecen en Nueva York es que uno de ellos, estas memorias, narran todas las aventuras que vivieron las familias que vinieron con don Luis de Carvajal, con Luis de Carvajal el Mozo, todos los peligros de vivir una vida clandestina, siempre perseguidos por la Inquisición. Y bueno, me pareció, varias cosas llamaron mi atención. Primero, qué capacidad tienen las palabras, porque los libritos son de este tamaño, del tamaño de la palma de mi mano, mucho más chiquitos que un celular. ¿Cómo es posible que algo tan pequeñito tenga esa posibilidad de resistencia a lo largo de los siglos para salir de pronto como una botella lanzada al mar, a venir a contarnos una historia que además es muy semejante a la realidad actual del siglo XXI o a la realidad de siempre del ser humano, ¿no? Estas
familias que están migrando, que están buscando seguridad, el tema de la intolerancia, las luchas de poder económico, político, las intrigas, las traiciones, el amor, la búsqueda de la verdad, la lucha por el derecho que tenemos a la libertad de credo, a la libertad de pensamiento. En realidad, pues es una historia que podría estar ubicada en el 18, en el 19, en el 21, ¿no? Justamente yo creo que esa pregunta que tú te haces, ojalá que todos los jóvenes se las hubieran podido hacer o se las hagan, ¿no? Porque a partir de esa curiosidad intelectual es como se te van apareciendo realidades que te son desconocidas, pero que en un espíritu de búsqueda, un espíritu heurístico como el tuyo, va encontrando que mucho de aquello que se le aparece por primera vez tiene un significado que va mucho más allá de aquello que tú pensabas que se podría o que podrías encontrar ya en tu vocación efectiva de escritora. Ya habías escrito muy diversos cuentos, tus novelas, en fin, pero con esto, con esta novela, Olvidarás el fuego, la verdad, una lectura que cautiva desde la primera página, ¿no? En donde aparece este personaje Luis de Carvajal el Mozo, o Luis Carvajal el Mozo, que cambia por necesidad, como todos los llamados criptojudíos, ¿no?, a la personalidad de Joseph Lombroso, y que hace los votos eclesiásticos correspondientes, ¿no?, dentro del marco de la Iglesia Católica, todo aquello que era indispensable para poder sobrevivir en una cultura intolerante, tú lo has dicho. En El espejo enterrado de Carlos Fuentes, ¿no?, se ve pues con toda claridad de qué manera los reinos que viene supuestamente a descubrir, pero que no son sino una conquista, ¿no?, de parte del Imperio Español, en un momento de absoluta oscuridad intelectual, de oscuridad espiritual, por lo que es lo que precisamente explica la existencia de una institución como la Inquisición, ¿no? Así que creo que, bueno, precisamente esto es lo que a mí me sedujo de tu novela, ¿no?, de esa lectura que, como digo, desde la primera página le tiende a uno una serie de incentivos, de señales para continuar hasta la última página. Es una novela de más de 600 páginas, ¿no?, pero que se leen con tal apetencia de seguir descubriendo lo que hay capítulo por capítulo, todo lo que vive Luis de Carvajal el Mozo, su familia, sus amigos, su círculo inmediato. Es que realmente es un relato que lo mete a uno en los zapatos de aquellas gentes, de aquellas personas, al grado de hacerlo sufrir. Yo he sufrido con la lectura de esta novela, ¿no?, en el pellejo, en la piel de cada uno de ellos. Sobre esto vamos un poco, si te parece bien, claro, a continuar conversando en el segundo tramo de nuestro programa. Muchas gracias, claro que sí, encantada. Regresamos en un momento. O lo comentaba yo, Gabriela, sobre este tormento por el que tienen que atravesar los miembros de esta comunidad judía que ha desembarcado originalmente
en costas de Tampico, tal vez en Soto la Marina, ¿no? En estas naves llamadas urcas que proceden de España, habiendo estado en Portugal, ¿no? Donde nacen algunos de ellos, en Benaventes, donde nace Luis Carvajal el Mozo. Así es. ¿No? Y es este personaje el que se convierte en un remolino de pasiones, de sentimientos, de sufrimientos, que uno lo va experimentando como si le estuviera ocurriendo a uno mismo por la forma en que está narrada esta novela en una prosa extraordinaria simplemente. Entonces, sobre este desembarco, aquí en Nuevo León, a mí me gustaría que bordaras un poco, porque es aquí donde nace esta historia. Claro. ¿No? ¿Cómo es que vienen todas estas familias que se embarcan con Luis Carvajal y de la Cueva para fundar el nuevo Reino de León? Sí, voy a irme un poquito atrás porque no sé si las personas que nos están escuchando están familiarizados. La Inquisición no surge en España, surge en Francia un siglo atrás y era una Inquisición distinta. Sin embargo, los reyes católicos, Isabel y Fernando, echan mano de esta Inquisición francesa y la convierten a sus intereses, a sus necesidades políticas y se vuelve, como bien lo dices, pues como una herramienta perversa, totalmente distorsionada, ni siquiera el Vaticano apoyaba esa Inquisición española. Y entonces en 1492, por resumirlo mucho, porque es un largo camino, ya casi un siglo atrás hubo una matanza de miles de judíos en tierras ibéricas. Sin embargo, a través de mucha marginación, algunos se van convirtiendo a lo largo de un siglo, otros se quedan. Fíjate, un dato interesante, 100 años antes de que los expulsen en 1492, que es la fecha que muchas personas conocen, había más o menos unas 300 juderías en la península ibérica, en España vamos a hablar. En 1492, que Fernando e Isabel hacen este edicto de expulsión y dan 3 meses para que todos los judíos y judías, grandes y pequeños, esta redacción, salgan. Como también ocurrió con los árabes. Que por supuesto es el mismo año, solamente quedaban ya 27 juderías en España. Lo que te quiero decir es que es algo que se fue gestando con el tiempo. Sin embargo, los monarcas que llevan este estigma y el año famoso pues es 1492. A inicios del año se expulsan, como bien lo dices, a los musulmanes. A los pocos meses se expulsan a los judíos y ese año también sale el primer diccionario de la lengua española de Antonio de Nebrija. Porque siempre es más fácil un gobierno autoritario en donde todos vamos a ser iguales, entonces todos vamos a hablar la misma lengua, todos vamos a tener la misma religión y es mucho más fácil tener un control político cuando las cosas son así. La raíz del pensamiento único. Exacto. Entonces, bueno, sucede que en 1492 voy a explicar ahí también algo. Algunas, digamos que quizá la mitad de las familias se convirtieron y se quedaron en España, en Portugal. La otra mitad, ¿qué pasa con ellos? Muchos de ellos se fueron a lo que quedaba más cerca, a Portugal, a los Países Bajos, a la zona que hoy es Holanda y sobre todo al Imperio Otomano, que en aquel entonces era un imperio enorme, poderosísimo, que tiene que ver con el norte de África y con esta zona, incluso hasta Turquía, Grecia, hasta allá llegaba. Allá, como se acababa de consolidar unos pocos años antes, los recibían con los brazos abiertos, entonces muchos de ellos terminan allá. Bueno, de los que se quedan, aquí se dividen en dos. Algunos se convierten al cristianismo de manera honesta, de manera, digamos, no honesta, sino de manera de corazón. De ellos descienden gente tan famosa como Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, el mismo Miguel de Cervantes, Sor Juana Inés de la Cruz, o sea, los
los letrados de la época. Y sin embargo hay personas que fingen la conversión y a escondidas deciden ser estos criptojudíos, que son judíos en secreto, o que despectivamente también se les llegó a nombrar como marranos. Entonces ellos iban a misa, cumplían los ayunos, tenías que tener un carnet, digamos, así como ahora de la vacunación del COVID, que ahora, bueno, ya no, pero hace 2, 3 años estábamos con eso. Ellos tenían que tener, por ejemplo, uno en donde te sellaban si te ibas a confesar con el sacerdote. Entonces, y por supuesto, estos certificados terribles que le llamaban de limpieza de sangre, que todas las personas debían demostrar que ellos descendían de cristianos viejos. Claro que estos certificados, pues hubo mucho negocio también de falsificaciones, ¿verdad? Entonces tenemos esta sociedad mezclada. Claro, la presencia judía, la presencia musulmana, pues había convivido durante siglos y siglos con la presencia cristiana, y hubo ya lo sabemos, un florecimiento de las ciencias y las artes increíble en la península ibérica siglos atrás, pero bueno, se llegaron los momentos de represión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué Luis de Carvajal viene con su familia en 1580? Ya pasaron 90 años. Bueno, pues que a lo largo de esos 90 años pasan 4 o 5 generaciones en donde los padres tenían hijos y quizá a solo algunos de los hijos les contaban ese secreto. ¿Cuándo se lo contaban? Cuando cumplían 13 años y solo si ese chico o esa chica tenían la prudencia para no ir a delatar a la familia al día siguiente con su confesor espiritual en el colegio. Y entonces esa como pequeña llama, ese fuego que tiene que ver desde el título, se va pasando cautelosamente de generación en generación. Y sucede que Luis de Carvajal y de la Cueva, que tiene una vida increíble, he de confesarte que originalmente yo quería hacer una novela solamente de Luis de Carvajal el Mozo, porque hay una película de Arturo Ripstein de los 70 con guión de José Emilio Pacheco, hay una obra de teatro de Sabina Berman, hay una ópera de Jacobo Kaufman, digamos que hay una multiplicidad de obras artísticas, sin embargo nadie había hecho una novela, y yo dije voy a hacer la del Mozo pensando en una novela de 200 páginas, y en el camino me doy cuenta que por qué empieza a salir esta información de que todos aquellos que se apellidan Rodríguez, Garza, Villarreal, Lozano, Martínez, González, Montemayor, tantos apellidos de la región, pues descienden de estos criptojudíos que llegaron. Y entonces, ¿por qué toda esta región descendemos de ellos y por qué los Carvajal no están aquí? Y entonces, bueno, pues ahí es donde empiezo a adentrarme a la figura del tío, don Luis de Carvajal y de la Cueva. Y me doy cuenta que el tema es que él encabezaba un proyecto muy ambicioso. El territorio que Felipe II le otorgó era tan grande y las colindancias se empalmaban con otros territorios que ya habían asignado antes. Sus enemigos, empieza a ser de enemigos, no querían que él controlara por donde pasaban las rutas comerciales de otros que tenían otros intereses. Y entonces el tema era cómo nos vamos a deshacer de las cabezas que vienen a ser el norte de lo que hoy es México y el sur de los Estados Unidos. Y bueno, pues así es como la novela empieza a crecer y empiezo a entender que en realidad no se trata solo de la historia de un chavo que fue soldado, comerciante, poeta, que tuvo muchas aventuras, que era místico, que era líder religioso, sino que en realidad más allá de este lumbroso está un estratega, un emprendedor, un hombre que quiso hacer bien las cosas y que planeó hasta que sus enemigos durante 10 años intentaron derrotar el proyecto del norte. Y Abraham, me encuentro con la sorpresa de que la historiografía tomó por verdad lo que sus enemigos dijeron de él. Claro, los enemigos le levantaron falsos, que él era esclavista, que trataba muy mal a los indios, o sea, intentaron todos los argumentos que iban a molestar al virrey para destituirlo. Pero se trataba justamente de una persecución política. Exacto. Hasta decir, que dijeron, no, pues es que siempre este cuate sale bien librado, o sea, lo que tenemos que hacer
es involucrarlo con la Inquisición. Pero ¿cómo lo vamos a lograr con la Inquisición si las maneras de él son las de un buen cristiano? Si hace los ayunos, él mismo de su dinero ha construido templos, ha bautizado a miles de nativos, ¿y cómo le vamos a hacer? Hasta que a alguien se le ocurre que la familia que lo acompañó, ellos sí lo practican en secreto y logran conseguir un testigo que va y denuncia en la Inquisición. Y ahí es donde se desata una persecución terrible. Es que la delación justamente, ¿no? Es este terrorismo aparentemente sutil que corroe la vida de quienes deben mantener su identidad en secreto, ¿no? Así es. Bueno, pues esto es una realidad que desgraciadamente se repite a lo largo de nuestra historia. Así es, bien lo dices, porque era un espionaje constante, un espionaje permanente. Ellos cuidaban qué comían, cómo lo comían, entonces es un tema tan delicado porque si uno invita a amigos, vecinos a comer y de pronto alguien en la mesa se da cuenta que unos platillos están cocinados con manteca de puerco, pero los judíos no comen puerco, entonces los de ellos estaban cocinados con aceite de oliva, o pues entonces tendrían que fingir y todos comer puerco, ¿no? O cualquier otro detalle que delatara, se desangraban los animales. Por ejemplo, otro alimento que mantenemos es la carne seca, que es esta carne que ya no tiene sangre tampoco, ni tampoco grasa. Ellos desgrasaban, ellos quitaban la sangre a las gallinas, a la res. Entonces, por ejemplo, si alguien trabajaba en casa, pues también muchas de las personas que trabajaron o también se asimilaron a las costumbres judaicas o pues podían delatarlos, ¿no? Entonces, claro, era terrible porque a lo mejor alguien era tu competencia en el comercio y dices, ¿cómo me deshago de esta persona? Bueno, pues voy a ir a decir que es un hereje, que es un apóstata, que entonces, un relapso. Decían, la verdad es que se trataba de delaciones absolutamente condenables desde nuestro punto de vista ahora, ¿no? Pero que se convertían en una forma de legitimarse a alguien, ¿no? Frente a las autoridades. Así es. Era terrible, ¿no? Sí. Ahora de muchas formas, hay muchas otras formas, si tú quieres, un poco menos perversas, como lo dices, ¿no? De legitimarse frente a las autoridades. Y de linchar, porque tenemos desde las redes sociales tantas cosas para de pronto acusar a alguien sin ninguna prueba y de pronto es también esto como ir a echar una carta al buzón de la Inquisición y pues mientras se defiende ya... Sí, finalmente la reiteración de una mentira, ¿no? Puede convertirse goebbelsianamente en una verdad, ¿no? Así es. Continuaremos, si te parece bien, nuestra conversación en el próximo tramo de nuestro programa. Claro, claro que sí, Abraham. Bien. Gracias. Ahora regresamos. Estas menciones que tú has hecho a la gastronomía de Nuevo León y que no son sino sobrevivencias de la presencia de estos grupos de origen judío, pues creo que se extienden a muy diversas muestras de su cultura. Y esto lo recoges puntualmente en tu novela. Así es. Les comparto con gusto porque además me ha sucedido que salió la novela y he hecho como una peregrinación por ferias de libro y sobre todo en clubes de lectura. Y entonces cuando la gente ha leído el libro, es una riqueza escucharlos porque a veces muchas cosas que están presentes, ellos las vivieron todavía con sus abuelos, con sus abuelas, y además me han dado mucha información. De hecho, aquí traigo algunos apuntes que voy a compartir estos usos, tradiciones, costumbres que han sobrevivido hasta el día de hoy y que nosotros lo hacemos porque lo hacía la abuela, porque lo hacía mamá, pero no sabemos realmente cuál es el origen, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo,
recuerdo que mi mamá decía que cuando ella era niña y murió su abuelito, fue a la casa donde lo estaban velando y que se acuerda muy bien cómo la gente tapaba todos los espejos, ¿no? Y cubrían las estufas, no se cocinaba varios días. Y bueno, este recuerdo de cubrir los espejos, bueno, cientos de personas lo tienen. Obviamente ya no se hace hoy en día, pero todavía a mi mamá le tocó ver eso. Era algo muy común hasta inicios del siglo XX. El tema de cubrir las estufas y que no se cocine, o sea, esto sí sigue hasta el día de hoy. Cuando fallecen gente allegada, a veces llevamos comida, durante varios días nos ponemos de acuerdo, hoy les voy a llevar yo, 3 días, bueno, uno podría pensar, ay, pues uno les lleva comida para que no se preocupen y no tengan que resolver eso, pero en realidad viene de esta costumbre de no encender el fuego por el luto judío. Entonces ya perdimos el origen, ya no sabemos de dónde viene, pero seguimos haciendo estas cosas. Pero fíjate, sí, coincidencias culturales, porque finalmente tú te encuentras que en muchas comunidades indígenas nuestras, llevar alimentos, bebida a los muertos, pues es una costumbre muy arraigada, ¿no? Claro, no, hay cosas que son universales. Claro, Sí, claro. sí, sí. Y también de eso tenemos una herencia muy velada. Bueno, ese es otro tema para otra charla, pero a mí me encanta también esta supervivencia de lo indígena que tampoco está visible en Nuevo León. Hablo particularmente de estas otras culturas tan distintas a las del centro. Pero bueno, volviendo a lo que ha permanecido, ya mencioné hace rato, el cabrito, no de todas las maneras que se cocina, pero el cabrito al pastor, la tortilla de harina que se derivó del pan ácimo de la Pascua judía, que en realidad, bueno, se le añadió con el paso de los años un poco de mantequita, ¿verdad? De manteca vegetal. El porque pan censeño. exacto, porque originalmente no la llevaba, pero para hacerla más flexible. Esto que también comenté hace rato, fíjate que en los clubes de lectura la gente me ha dicho que todavía hoy en día en muchas comunidades fuera de Monterrey, pero que están en los alrededores, en los pueblos más pequeños, la gente, por ejemplo, sigue llevando una piedrita al panteón, a la lápida, o la colocan en la entrada del panteón. Me han dado muchos testimonios. Y mi mamá decía, o mi abuela, que estas costumbres de llevar flores a los panteones no eran las nuestras, sino que llegaron después. Claro, yo he visitado ahora los panteones buscando estas reminiscencias, y si en 1930 todavía la gente llevaba piedritas, hoy en día ya no encuentras ni una piedrita, todos tienen flores aunque sea de plástico, ¿no? Pero bueno, aquella costumbre, el origen pues era de origen de la herencia judía. Otra cosa que sucedió es que hubo mucha endogamia en la zona, por eso es que la gente... bueno, en Ciudad de México hacen memes y se burlan de nosotros y dicen, ¿te apellidas Garza de la Garza o de la Garza Garza? Porque la gente se repiten mucho los apellidos. Treviño es otro apellido muy judío. Hay otro personaje, Tomás Treviño de Sobremonte, que murió en la hoguera pocos años después de los Carvajal. Hubo varios comerciantes muy importantes de apellido Treviño, algunos vinieron para el norte pero Treviño era un apellido súper judío también. Entonces, bueno, esta endogamia, y yo preguntaba también, ¿y por qué se casaron entre primos? Y entonces te decían, no, pues es que uno se casaba con la gente de las costumbres de uno, y ya no iban más allá, ¿no? Entonces, estas familias en donde también son comunidades muy pequeñas, digo, también hay que entender, Monterrey no era esta metrópoli para nada. En 1920, 30... había no más de 90,000 habitantes, 100,000 habitantes, claro, ya era una ciudad que se perfilaba de manera muy clara a ser la capital industrial. Sin embargo, había muchas comunidades que habían permanecido en los alrededores, ¿no? Y que pronto empezaron a migrar a la ciudad. Y en esas pequeñas comunidades se repiten los apellidos, ¿no? Algún lado todos son González, en otros todos son Martínez, en otros todos son Elizondo, Garza, ¿verdad? ¿Acaso tú tienes presente, digamos, una genealogía pues muy conocida? Sí. Garza Sada, y entonces lo mismo, se repite, Sada Garza. Exacto. Con mucha frecuencia, ¿no? Garza Garza, como tú dices,
Y todos estos apellidos que mencionas, ¿no? Sí, una amiga que es de Querétaro vino a estudiar aquí su carrera y aquí se quedó. Y cuando leyó la novela me dijo, ay, hasta ahorita vengo a entender. Dice que a ella le molestaba mucho que la gente aquí te pregunta que de cuáles, o sea, si cómo te apellidas, si no eres pariente de este y que si no eres de estos. Cierto. Y esto, un poco más atrás se hablaba que de los de la casa de los de la casa de, y esto es un tema también que tiene que ver definitivamente con la cultura judía. A ver, voy a ver aquí un poquito más de estas otras costumbres. Bueno, la circuncisión en los varones es algo como muy regional también. A lo mejor después por tema médico se universalizó, pero aquí era algo cultural también. Bueno, estas cosas de la gastronomía. Y dentro de tu novela, justamente, bueno, pues ese episodio de la circuncisión, Sí. Resulta un episodio muy estrujante, ¿no? Porque la circuncisión se la practica Luis Carvajal y de la Cueva con unas tijeras como pudo, y de verdad que es un momento muy dramático de la novela, ¿no? Sí, el mozo, el jovencito, en este afán, un día leyendo las Sagradas Escrituras, y entonces él dice que él también quiere hacer esta alianza para pertenecer al pueblo hebreo, y está pues junto a un río en la zona de Pánuco, y sí, es muy dramática esta escena. Él cuenta esto en sus memorias, yo no lo ficcionalicé, yo me basé mucho en sus memorias para escribir la novela, además de una investigación que hice recorriendo pueblos, bibliotecas, entrevistando expertos. Hay mucha bibliografía histórica, pero tengo yo la maravilla de que él cuenta su historia para que sus hermanos que lograron escapar a Europa y salvarse la conozcan. Pero y fíjate, qué maravilla esto, discúlpame, sí, qué maravilla esto de haber escrito hasta en los huesos de los aguacates. Sí, eso fantástico, ¿no? Sí, los últimos 6 años de la vida de ellos viven 2 procesos de inquisición, 2 encarcelamientos largos con sus procesos de tortura, y los años de en medio tienen que vivir como penitentes, es decir, solo había 19 celdas en las cárceles de Inquisición, y como no cabían, tienen que ir a hacer como trabajos en otras partes y dormir en casas, pero siempre portando sus chalecos o sanbenitos que se llamaban. Y como bien dices, esto es muy, muy entrañable. Resulta que en el segundo proceso los han cachado que aunque fingieron haberse convertido, en realidad siguen practicando a escondidas. Entonces, en el segundo proceso, Luis el mozo sabe que lo van a matar a él, a su madre, a sus hermanas, y lo único que le quedaba era intentar consolarlas. Y entonces escribe en unas hojas y enrolla estos mensajes y los esconde en pedazos de queso, de plátano, dentro de un melón, y también está esto de que escribía en la cáscara del aguacate o en el hueso del aguacate, y entonces mandaba con los carceleros y mandaba estas cartas de consuelo que son bellísimas. Esas cartas las robaron en 1932, al igual que las memorias, y hoy en día ya no las tenemos. Están en el estado de California, en Estados Unidos, en la Universidad de Berkeley. Aparecieron en un de estos tianguis así de libros antiguos, y los adquirió la biblioteca de la universidad, y allá están. Pero habían sido transcritas antes por Alfonso Toro y se encuentran en unos libros antiguos de 1946 de Alfonso Toro. Y son unas cartas bellísimas, escritas pues por un poeta que es contemporáneo a los místicos del siglo de oro español. Cierto, Entonces es una belleza cómo les habla a su madre y a sus hermanas para consolarlas. Y a la chiquita, que era pequeña, le quiere decir cómo va a ser el paraíso, como para alentarla, pues tarde o temprano van a morir, y le describe pues un cielo con pasteles, con vestidos, con delicias, y entre las delicias le habla de unas tortillas grandes de flor de harina. Entonces, hasta allá llega nuestro origen. Qué maravilla. Sí. Y todo esto tú lo vas narrando incluso en la caligrafía en que están escritas las memorias, y eso a mí realmente me pareció pues toda una innovación
en tu novela, una innovación novelesca en la literatura hispana y universal, ¿no? Donde tú vas incorporando trozos de estas memorias escritas por Luis Carvajal el Mozo, ¿no? Y que están pues escritas en su caligrafía. Esto la verdad llama mucho la atención, además porque es una caligrafía muy bien hecha, ¿no? Sí, tiene una letra preciosa, pequeñísima, que apenas se lee con una lupa. El paleógrafo y director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, Baltasar Brito, me dice que él jamás ha visto una caligrafía como la de Luis el Mozo. Ahorita que mencionas esto, es importante destacar que para mí la novela no es solo una novela histórica. Yo no quería hacer una novela histórica como tradicionalmente la concebimos, en donde un narrador va a contar unos hechos y va a develar una verdad. Eso jamás me ha interesado en ninguno de los textos que he escrito. A mí me parece que la verdad no existe como única posibilidad. Yo pienso que el centro, la posibilidad del saber, debe de estar desarticulado, constantemente cuestionado, fragmentado. Entonces, para poder construir una novela de este periodo con esta idea, pues tuve que hacer una novela polifónica. A veces habla un personaje, a veces habla otro. Hay 11 tipografías en la novela y no nada más se trata de que hablen cada uno de los hermanos, la novia de Luis de Carvajal. A veces hablo yo también desde mi siglo XXI en una venta narrativa donde voy contando el presente y luego voy para atrás. Lo más valioso y lo más hermoso es que en los archivos de Inquisición que están en Lecumberri, en Ciudad de México, y en estos libritos que se recuperaron, que están en el Museo de Antropología e Historia, en las bóvedas, lo más bello es que ahí están las voces de cada uno de los personajes, incluyendo los inquisidores, y yo podía traer estos hilos, estas voces, desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, para hilarlas en un gran texto. La palabra tejido, la palabra telar, todas están emparentadas, y hacer un enorme telar con estas voces en donde ellos mismos pueden narrar su historia en el siglo XXI. Por eso es que hay una tipografía y dices, ah, esto lo escribió el cuñado, y luego, ah, esta es la carta del virrey, porque es otra letra, y luego, ah, esta es la carta que hizo don Luis de Carvajal en la cárcel, y luego está la caligrafía que elegí para el Mozo, pero esas palabras no las inventé yo, eso es lo que de verdad ellos dijeron y respondieron o escribieron en su momento. Entonces yo quería compartir eso con los lectores, o sea, una novela abierta, una novela que es una mesa de trabajo, en donde ves que pasó esto, pero también pudo haber ocurrido esto. La gente me dice, ¿y Diego de Montemayor mató a su mujer o no la mató? Pues hay evidencia que sí, hay evidencia que no. Y hay una parte de la novela que los chismes dicen que sí, hay otra parte que dicen que no. ¿Por qué? Pues porque es que así es como la literatura tiene esta posibilidad de cuestionar la realidad y quiénes somos como sujetos inacabados, como historias abiertas y bueno, de esto, de hacernos más preguntas. Pero lo que tú dices, Gabriela, es un relato polifónico, pero al mismo tiempo integral. O sea, finalmente a uno le resulta en una realidad integrada, ¿no? Que no se puede disociar prácticamente en ninguna de sus entretelas, ¿no? Sí. Eso es lo hermoso de esta novela. Y bueno, sabes que lamento muchísimo que se nos haya agotado el tiempo, Gabriela, porque aquí nos podrían encontrar esta misma tarde, ya tarde en la noche, conversando sobre estos aspectos fantásticos que tú has podido integrar tan sabiamente con una literatura magistral en tu novela Olvidarás el fuego, que es una novela que debiera leer todo mundo, todos los habitantes, sobre todo aquí en Nuevo León, pero francamente todo mundo, para conocer una parte de nuestra historia que no está incorporada a nuestro saber, por vete a saber también qué cuestiones raras ocurren, que de repente desaparecen ciertas realidades, como la de los criptojudíos que vienen a América y se asientan en el nuevo reino de León.
Te agradezco muchísimo, Gabriela, que hayas podido estar aquí con nosotros, sobre todo con esta manera tan fácil de acceder a lo que ha sido tu trabajo de investigación, un trabajo de investigación sumamente profundo de esta novela y que te ha llevado a terminarla como una verdadera obra de arte que todo mundo debiera pues tener acceso a su lectura. Te lo agradecemos, yo te lo agradezco realmente de todo corazón y espero que nuestro público pues haya disfrutado todos estos momentos de tu explicación acerca de lo que tú cuentas en Olvidarás el Fuego. Al contrario, muchísimas gracias a ti por recibirme en tu programa y a todas las personas que nos estén viendo por ahí. Ojalá se den permiso de acercarse a estas historias, de estos personajes con estas vidas increíbles, que de alguna manera nosotros tenemos un pedacito de esta historia y pues ha sido un descubrimiento, creo, para mí y para los lectores encontrar ahí. Para mí lo ha sido. Sí, entonces muchísimas gracias. Gracias, Abraham. Pues gracias de nueva cuenta, Gabriela. Le agradecemos a nuestra gran escritora, a nuestra audiencia, su compañía y los invitamos a que vean nuestra próxima edición de Diálogos Parlamentarios. Buenas tardes.